8 de la mañana, 22 minutos. Bueno, ya lo ha anunciado Vero. Estamos recibiendo en este particular, especial Día de los Trabajadores al ministro de Trabajo y Seguridad Social, al doctor Pablo Mier. Es un placer tenerlo esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, un saludo obviamente a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y si se me permite, un saludo especial a todos los funcionarios del Ministerio y del equipo de trabajo, que hace 2 meses que arrancamos y que realmente hemos tenido un desafío enorme, mucho más fuerte del que imaginábamos, que ya era importante, y han respondido realmente de una manera estupenda. Y me parece que hoy, que es el Día de todos los trabajadores, vale decirlo de parte de quien le ha tocado conducir este equipo, ¿no? Era inimaginable totalmente, ministro, que estuviéramos en esta situación hace apenas algunas semanas atrás. Lo primero que tendría tal vez uno que tratar de rescatar de esta situación son las enseñanzas que está dejando. Y a nivel de su ministerio, de su cartera, hay algunas enseñanzas duras que ha dejado, porque hemos visto la fragilidad de algunos sistemas, de algunos empleos, de algunas formas de vida que muchos uruguayos han encarado, pero que nos hemos dado cuenta que frente a una situación de este tipo no tenemos amparo, no tenemos ningún tipo de seguridad social. Yo lo he comentado en más de una oportunidad, sectores que son muy vulnerables, que es absolutamente lógico requieran de la asistencia inmediata y primaria, prioritaria de un gobierno, pero otros sectores que teniendo un poquito más de espalda, no tienen tanta tampoco como para una situación de este tipo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa es una de las cosas que quedaron en evidencia. Es como esas situaciones donde la marea es alta y no se ve mucho, pero cuando empieza a bajar la marea queda en evidencia lo que hay debajo. Y nosotros tenemos como país una matriz de protección social que, comparada con otros países de América Latina, es mucho más expandida, de más larga data. Es una construcción muy temprana, de décadas, en donde aportaron distintos gobiernos de diferentes orientaciones, pero sin duda sigue teniendo agujeros, vulnerabilidades, huecos, que bien se decían. Por ejemplo, en materia de cobertura ante la eventualidad de la pérdida del empleo, tenemos un gran número de trabajadores que son los trabajadores dependientes que aportan al Banco de Previsión Social o a otras cajas que tienen cobertura. Pero tenemos, por otro lado, 400.000 trabajadores informales que no tienen ningún tipo de aporte y que, por lo tanto, el vaivén de la actividad los arrastra inexorablemente, y en este caso la caída fue extremadamente pronunciada. Y por otro lado tenemos casi 100.000, entre 80 y 90.000 personas que realizan su actividad bajo la modalidad de empresas unipersonales y, por lo tanto, facturando en relaciones que son, la gran mayoría de ellas, laborales, pero que si se interrumpen no hay ningún tipo de cobertura. Claro. Entonces ahí tenemos desde situaciones muy vulnerables como los monotributistas hasta empresas unipersonales comunes que pueden incluso ser de personas que tienen un título de profesionales. Claro. Pero de un día para el otro, si se suspende la relación laboral, digamos, que es básicamente bajo el régimen de arrendamiento de servicios, no hay ningún tipo de cobertura. Exacto. O sea que estas son asignaturas pendientes, una conocida, la informalidad, otra mucho menos evidente, pero también existente, la de las empresas unipersonales. Entonces ahí tenemos entre 400.000 informales y alrededor de 100.000 unipersonales, son 500.000 trabajadores. Sí, es un disparate. Es enorme, sí, sí. Pero además voy a tratar de interpretar de alguna manera el ánimo que nos invade lógicamente a los trabajadores cuando se nos impulsa a una formalización, se nos dice, no lo estoy haciendo cargo a su gobierno en este caso, pero fue la realidad de vamos a regularizar, y entonces un montón de profesionales debieron empezar a tener sus facturas y esto y la cosa. Y resulta que después toda esa exigencia a mí como trabajador, basta que yo deje de tener clientela. Obviamente que por una situación excepcional, estamos totalmente de acuerdo, pero ocurrió. Claro.
Y resulta que toda la formalización y formalidad y todo lo que me pediste no me lo estás devolviendo en absolutamente nada. Es estrictamente mientras dura el vínculo, cuando en realidad, y creo que esta es una de las, creo no, es uno de los temas de agenda para el Ministerio. Probablemente ese no lo teníamos en el radar, pero sin duda lo estuvimos ya conversando con algunos compañeros de las direcciones del Ministerio. Vamos a estudiar fórmulas que permitan una cobertura para las empresas unipersonales. No es fácil, pero implica necesariamente la capacidad de prevenir y de extender, porque hay derechos que hay que seguir extendiendo. Claro. Y por otro lado, tenemos el caso de los informales, que ese es un desafío mucho más complejo. Es gente en general muy vulnerable, es gente que tiene poca o nula capacidad de ahorro. En su momento se inventó el monotributo, que fue una manera de incorporar a la formalidad a un conjunto de trabajadores. Esos monotributistas hoy están con ese otro problema, que es que al perderse el vínculo no tienen cobertura. O sea que acá tenemos un foco de preocupación para adelante. En el interín lo que estamos haciendo, junto con el resto del gobierno, en coordinación, porque esas cosas en realidad exceden las posibilidades del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo instrumentó la interpretación de que las personas que debían ser guardadas en su casa por cuarentena tuvieran el acceso al subsidio por enfermedad, que técnicamente no era, porque no es enfermedad, es riesgo de enfermedad, pero desde el primer día dijimos, bueno, la cuarentena, y hoy hay alrededor de 9.000 trabajadores que están cubiertos por el BPS por subsidio por enfermedad en función de cuarentena o aislamiento, no de enfermedad propia. O sea, que hay una extensión. Después se generó el seguro de paro parcial, que está en el mes de abril, implicó el 20% de los trabajadores que se acogieron al seguro de paro, fueron por esa vía. Que probablemente haya llegado para quedarse, no se mantenga solo para esta situación excepcional. Es un tema que está para estudio. Por ahora es provisorio y es como una herramienta más, ¿no? Y que fue muy utilizada. Sí, y además tiene un sentido, que es que genera una mantención del vínculo entre el empleador y el trabajador, porque como es parcial, por lo tanto la duración es de menos de un mes, tiene que volver antes de que se cumpla el mes a trabajar, o de corte de horario, lo cual implica incluso un vínculo más permanente, porque la persona sigue trabajando, nada más que menos horas. Me parece que tiene muchas ventajas. Tiene algunos riesgos, que es cómo controlamos que no se haga un abuso o un uso, digamos, equivocado, perverso del tema, pero a mí me parece que es un enfoque interesante. Era una situación desigual con los jornaleros, porque los jornaleros podían ir a seguro de paro por algunos jornales, mientras que el mensual solamente podía ir por más de un mes como mínimo. Ahora el mensual con este sistema parcial puede ir por varios días y reintegrarse. Y además era adecuado a una cosa que es provisoria, que uno espera que sea lo más provisoria posible, es decir, que no tenga una duración muy extensa. Y estamos estudiando más fórmulas, pero por ahora yo no quiero decir nada que no esté plenamente definido. Sí decir, sí. Por ejemplo, el seguro parcial, y vence ahora, ¿no? 31 de mayo. El 31 de mayo. ¿Se está pensando en prorrogar esa medida? Eso es muy probable. O sea, que nosotros tengamos, si esto se continúa y todo indica que por lo menos algún mes más va a seguir estando en una situación dura, probablemente tengamos que prorrogarlo. Todavía no lo hemos discutido. Vamos resolviendo esto paso a paso, esa es la verdad. Con el tema de los informales ha habido ahí sí una intervención del MIDES a través de lo que es el refuerzo de los montos que se transfieren por tarjeta de Uruguay Social y asignaciones familiares no contributivas del Plan de Equidad. Eso abarca unos 200.000 hogares, y ayudas alimentarias para las personas que no están registradas ni siquiera en la tarjeta de Uruguay Social, que son muchas, porque han llegado al MIDES muchos pedidos de canastas, que son de canastas de distintas características, algunas canastas en sentido físico, otras tarjeta que se acredita en un comercio. Todo eso para sostener a todo el paquete de personas en situación de informalidad.
Y en relación a las unipersonales se estableció para los monotributistas un subsidio que por ahora es de 2 meses prorrogable por ley, y luego una línea de crédito blando para las unipersonales, el resto de las unipersonales, que está implementándose a través de la Agencia Nacional de Desarrollo. Son cosas que eso trascienden obviamente al Ministerio de Trabajo. Y nosotros hemos trabajado también con el tema de los trabajadores de la salud. Hemos promovido y se aprobó por unanimidad una ley que cubre a los trabajadores de la salud de una manera mucho más completa en caso de contagiarse, que es el seguro por accidente de trabajo, por enfermedad profesional del Banco de Seguros. Es decir, hemos salido corriendo, por eso decía hoy el agradecimiento a todos los trabajadores del Ministerio, porque han sido 2 meses extremadamente una diversificación intensos. generó el coronavirus, que inclusive cuando uno tiene que ver los temas a tratar en una entrevista con el ministro de Trabajo en un día como el de hoy, en un 1 de mayo, esta situación nos dispara hacia un montón de lugares en los que uno trata de decir cuál será la principal preocupación. Y ya le planteo la pregunta. ¿Es el desempleo? Y no estoy hablando solo del índice de desempleo que tenemos en este momento, sino tal vez en las proyecciones que el gobierno tenga de lo que puede ser el final de esta historia, sí. ¿no? Cuando nos acerquemos al final y pasemos por el cernidor y veamos cuántos puestos de trabajo se perdieron. Ya era la preocupación. El día que asumimos dijimos el tema principal en Uruguay de hoy, en el área laboral, es el empleo. Bueno, después de esto, yo tengo una expectativa, que es que como de todas las solicitudes al seguro de desempleo, solo un pequeño porcentaje son por despido, el 5 o 6%, uno dice, bueno, la expectativa es que cuando esto se vuelva a la nueva normalidad, podamos recuperar muchos de los puestos de trabajo que hoy están en seguro de paro. Pero estamos hablando igual de una tasa de desocupación que se va a disparar. Ya en febrero fue 10.5%, que nos enteramos hace unos días. Sí. El 10.5 es un número muy alto porque volvimos a los 2 dígitos y no había antecedentes desde el 2007 de llegar a 2 dígitos. Ministro, y para no equivocarnos en la lectura de los números, porque tendemos mucho a decir a 12 meses atrás, en ese 10.5, que es un número muy importante, con, llamémosle, la amortiguación que generó la ocupación de la planta de UPM. Bueno, sin duda, ya eso estaba empezando, pero todavía la planta de UPM tiene hoy y en febrero menos todavía, un número de trabajadores todavía muy bajo. Muy bajo. Sí, eso va a crecer. O sea, no está moviendo la aguja todavía. No, yo creo que, a ver, yo estoy muy confiado en que cuando empecemos a tener condiciones ya de mayor actividad, el país va a tener un impulso de crecimiento. Por eso hoy, simultáneamente, yo creo que el mensaje que uno tiene que dar a los trabajadores es, por un lado, de mucha solidaridad, porque la angustia que genera en una persona el haber perdido el empleo o el tener el riesgo de perder el empleo o estar en seguro de paro, hoy es un día donde la primera reacción que uno tiene que tener es de solidaridad, de sentir que hay que hacer más cosas. Uno también siente esa sensación de insuficiencia. Nos parece, y esto es un sentimiento que tenemos todos en el gobierno, de que hemos hecho un montón de cosas, que las mostramos, que estamos estudiando más, pero sentimos que es insuficiente. Pero al mismo tiempo también un mensaje de esperanza, en el sentido de que esto es una cosa que va a durar relativamente poco, que no llegó para quedarse, que es una situación absolutamente excepcional y que el Uruguay tiene energías y reservas que pueden generar una reactivación potente y por lo tanto ayudar. Ahora, tampoco tengo duda de que va a haber un rol clave de parte en particular del INEFOP, del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y otras agencias del Estado, para acompañar a esos trabajadores que van a tener problemas de reinserción laboral y para los que hay que ofrecer capacitación, acompañamiento, orientación, y ese es el rol. El otro día tuvimos una reunión con la directiva INEFOP y hablábamos de eso, de la importancia que va a tener este instituto en el momento en que tengamos un poco el saldo desde el punto de vista del empleo de lo que pasó
con esta emergencia sanitaria, ¿no? Mire, si en este contexto que usted decía de pensar el día después, ¿no? Que el presidente ha dicho en reiteradas oportunidades que se está trabajando en la emergencia, pero también con una visión a más largo plazo para cuando pase esta situación. ¿Cuáles son los principales riesgos que se están advirtiendo? Deformalización, pérdida de la calidad laboral, bueno, el deterioro de algunas familias. ¿Esto trae algunos otros riesgos que se están estudiando o de alguna manera adelantándose? Se me ocurre, por ejemplo, el retorno al trabajo infantil en algunas áreas, familias que se vean muy complicadas y que terminen viéndose obligadas, entre comillas, a que sus hijos traigan parte del sustento. Sí, ¿Qué líneas se están trabajando en ese sentido? Y el aumento de la población en situación de pobreza. Nosotros teníamos un indicador de pobreza bastante bajo, pero con mucha gente cerca de la línea de pobreza. Y mucha de esa gente es la que hoy está sufriendo la pérdida de ingresos y eso significa un aumento inmediato de la población que necesita otro tipo de apoyos. O sea que está claro que sobre las políticas sociales va a haber una recarga importante. Está claro que desde el punto de vista laboral vamos a tener un rol clave en la recalificación para ayudar. Yo creo que además tenemos otro desafío que es pronosticar qué tipos de puestos de trabajo se van a requerir en el futuro, porque eso también está arriba de la mesa. Esta situación ha generado probablemente reelaboraciones o recálculos sobre cuántas personas se necesitan, porque las empresas también sufren. Acá estamos hablando de los trabajadores, pero hay muchos trabajadores que son empresarios, es decir, microempresarios, pymes, y también las empresas medianas y también las grandes. Esto es una crisis global, mundial y también global dentro de la sociedad. Por lo tanto, también va a haber estrategias de ajuste y eso es un problema adicional sobre los trabajadores. Entonces, estamos pensando, esto todavía no está resuelto, digo solo el titular y no puedo decir más, que hay que generar incentivos para el no despido. Es decir, va a haber que buscar mecanismos que de alguna manera alienten a que el empleador mantenga los puestos de trabajo. Y eso es un tema que está arriba de la mesa. Sí, son los beneficios fiscales que hablaba también un poco el presidente esta semana, pasar, ¿no? Claro. Para atraer inversiones. Claro. Cuantos más puestos, más beneficios. Por ejemplo, o si se mantienen los puestos de trabajo, si se recuperan los puestos de trabajo y no se despide, entonces hay ciertas señales que se dan del gobierno de apoyo a aquellos empleadores que mantienen su plantilla de trabajo o que mejor aún la aumentan, ¿no? Bueno, le voy a dar un tema sensible. Muchos trabajadores ya estamos como en el truco orejeando junio, porque para tapar los agujeros que empezamos ya a generarnos con esta situación, esperamos el complemento del aguinaldo. La pregunta es, ¿las empresas podrán encararlo? ¿El gobierno tiene pensado por ahora darle algún tipo de facilidad tal vez para que ese pago no se vea diferido, en algún caso suspendido o que se determine que es en cuotas, por ejemplo? Por ahora no hemos hablado del tema a nivel, por lo menos entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, Presidencia de la República, el tema no ha entrado en la agenda. Obviamente es un asunto, por ahora rige lo que normalmente rige, hasta que no se resuelva. Por eso otra dije cosa. lo de la orejeada, porque todos vamos viendo día a día. No, y la gente que ha perdido parte de sus ingresos está calculando que esto es un alivio que le puede llegar. Y sí, uno va pensando, de repente estaba previsto para otra cosa y con el coronavirus va a estar previsto para seguir subsistiendo. Porque, a ver, yo creo que a todos los ciudadanos nos pasa lo mismo. Vamos escuchando las comunicaciones que se realizan desde el gobierno, fundamentalmente aquellas que protagoniza el presidente de la República, y a veces, claramente, entre líneas, uno puede intuir, por ejemplo, voy a ser bien claro, cuando el presidente de la República contesta a una pregunta, ¿por qué no se graban determinados capitales, etcétera, etcétera? Y el doctor Luis Lacalle Pou claramente dice que ese es un sector de la economía que va a ser prioritario para la reactivación. Estoy pensando claramente que la idea del gobierno es, bueno, cuando salgamos de esto necesitamos de esos empresarios para la reactivación y por lo tanto no podemos estar castigándolos ahora porque se nos caen, no sé, X porcentaje de empresas y una empresa que está cerrada es una empresa que no tiene trabajadores. Eso es bien claro. Entonces, tomando en cuenta ese razonamiento, uno podría llegar a decir, bien, el sector privado es muy importante, pero ¿cuántas de esas empresas pueden resistir
un mes, 2 meses o hasta 3 meses más de esta situación. Sí, sí, es que ese es el gran asunto. Por eso el equilibrio, por eso la idea de que hay que ir caminando, ya estamos en un proceso de reactivación muy controlado, muy cuidadoso, con la perilla principal puesta en la salud, pero en definitiva reactivando la máquina, que en realidad yo creo que uno de los grandes aciertos, el tiempo dirá, estas cosas se evalúan después, pero uno de los grandes aciertos que tuvimos como gobierno fue no haber apagado toda la máquina. Es decir, haber resistido la presión que hubo, hay que acordarse aquellos primeros días, hacia la cuarentena general y obligatoria. España estaba así, Italia estaba así, Argentina entraba en cuarentena general y obligatoria, había sectores de la ciudadanía que reclamaban eso, y nosotros siempre dijimos no. Primero, tomamos medidas muy fuertes el primer día. Suspendimos las clases probablemente no, antes de lo que la Organización Mundial de la Salud sugería. Suspendimos radicalmente todos los espectáculos públicos, todas las expresiones artísticas, públicas, etcétera, de entrada. Y después dijimos, no, pero tampoco vamos a entrar en la jugada de la cuarentena general y obligatoria. Y eso permitió generar una dinámica en donde participaron sindicatos y empleadores desde el lunes 16 de marzo, acordando los protocolos de funcionamiento en esta situación de emergencia sanitaria. Entonces, nosotros armamos no sé cuántas, creo que decenas de mesas de trabajo, voy a mencionar algunos sectores, supermercados, frigoríficos, por supuesto la construcción, bueno, un número muy grande de mesas de trabajo en donde se acordaron pautas de funcionamiento en régimen de emergencia sanitaria. Y ahora esos protocolos se van adecuando a la reactivación. Entonces, eso yo creo que ha sido una decisión muy inteligente que permitió que entonces ahora estemos ya encaminados en un proceso que obviamente todo está dependiendo de que no haya una explosión del contagio que nos revierta la situación. Pero si todo sigue como va, el país puede rápidamente, o mejor dicho, dentro del ritmo que se puede admitir, activar, y eso va en línea con evitar otros costos, porque acá están los costos de la enfermedad, pero tenemos los costos sociales, económicos, que son impresionantes y que son costos en la vida de la gente. Bueno, con esa esperanza nos quedamos, ministro, lo tenemos que despedir, estamos en el horario, en el cierre de la entrevista, lo que habíamos pactado, pero manéjelo usted el tiempo, yo no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta sobre el tema Gerardo Sotelo, en este caso específico, por el comunicado que el Frente Amplio emitió, con una, si se quiere, dura acusación, solicitándole al propio presidente de la República el que corrigiera lo que ellos consideran es un yerro. Por allí leí también la respuesta de Sotelo, que calificó de berrinches determinado tipo de cosas. ¿Cómo ve esta situación? Y se lo digo en un aspecto general, porque ya no es la primera vez que Gerardo se encuentra envuelto en esto, como si hubiera un foco en mirar detenidamente la gestión que puede llevar adelante. Sí. Lo primero es toda mi solidaridad con Gerardo. Bueno, ustedes lo conocen muy bien. Es una persona de una capacidad profesional excelente y además de valores éticos y de compromiso con la libertad, con el pluralismo. Entonces, estas acusaciones que tienen dos puntos. Uno, porque era suplente en la lista de una candidatura a la intendencia. Hay que decir que en este momento no estamos en campaña, y que además jurídicamente lo que había ocurrido en marzo fue una decisión en base a una sensibilidad que no necesariamente está relacionada con prohibiciones jurídicas. Por lo tanto, ahora que la campaña electoral quedó postergada por lo menos hasta agosto, ahí veremos cómo se maneja el tema, pero de aquí a agosto no hay nada arriba de la mesa de la elección, es a fin de septiembre. O sea que me parece que es una reacción realmente, totalmente desproporcionada. Gerardo era el nombre desde el principio para este cargo, tiene sobradas credenciales para hacerlo, y después lo otro, yo conozco a Gerardo, estoy seguro que las decisiones que él está tomando y que ahora se lo cuestiona un poco menos que acusándolo de gran censor, a ver, está trabajando en un lugar donde hay que
dar una dirección, una orientación que tiene que garantizar el pluralismo, la libertad, el rigor periodístico, y eso es lo que yo estoy seguro. Yo no sé los detalles de cómo está orientando el trabajo Gerardo, pero pongo las manos en el fuego. Es una persona que ha tenido siempre una trayectoria totalmente comprometida con la libertad y con el pluralismo y con el periodismo serio y responsable. Doctor, muchísimas gracias. El mensaje hoy a las 8:15. 20:15, en conferencia de prensa. En conferencia de prensa, no cadena. En Muy bien. conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tenido al ministro de Trabajo y Seguridad Social, al doctor Pablo Mieres, en la mañana de Arriba Gente.